La filosofía, el estudio del pensamiento racional sobre el mundo, la vida. Vamos, de todas las movidas que al ser humano le ha ido inquietando a lo largo de la historia. Precisamente la historia de la filosofía nos suele decir que ésta nació con los griegos. Entonces, ¿esto quiere decir que otras civilizaciones anteriores no habrían desarrollado un pensamiento filosófico? ¿En Mesopotamia y Egipto no hubo un desarrollo del pensamiento crítico? ¿Qué? Pues hoy vamos a tratar de responder a todas estas cuestiones. Así que quedaos conmigo porque vamos a hablar de la filosofía en el antiguo Egipto. Lo primero que debemos destacar es que los griegos no fueron los únicos que buscaban dar respuestas a su realidad, el mundo, la vida o la muerte. Otras culturas también, a través de medios como los mitos. Para muchos autores, los griegos pudieron desarrollar la filosofía desde una visión más racional y menos mística, gracias a su actitud flexible y al gusto por la belleza y la búsqueda de la verdad. Es decir, estos señores nos decían algo así como: no te quedes con lo que te dicen, piensa por ti mismo. Y eso es genial, porque nos anima a cuestionar todo, desde la vida hasta por qué la pizza es tan buena. En Egipto, la rigidez que mostraban, social y políticamente, no ofrecía tal oportunidad. Por tanto, muchos estudiosos considerarían a las culturas anteriores a la griega como aún imperfectas en el desarrollo humano, y por consiguiente, no dignas para el desarrollo de una filosofía propia. Esto también responde a un prejuicio que muchos historiadores han tenido, al llegar a entender la historia como un desarrollo y evolución hacia adelante del ser humano y de las civilizaciones, siempre para mejor, creando así un cuento en el que la historia sería una sucesión de etapas, en las que se puede ir para atrás o para adelante. La línea, que hasta hace poquito se había seguido por los historiadores y estudiosos de la filosofía, era que no fue hasta la época clásica cuando nació la filosofía. Sin embargo, recientemente se ha empezado a dejar atrás esos sesgos culturales que tendían a ensalzar solamente a los griegos, en detrimento de otras civilizaciones, para buscar, desde una posición más objetiva, discursos o retazos que nos hicieran ver la existencia de un posible pensamiento filosófico o no. Obviamente, desde este punto de vista, aparecerían autores muy flipados que llegarían a decir que Egipto sería cuna de la filosofía misma, y Grecia se inspiraría en esta para su propio pensamiento crítico. Y tampoco es que nos tengamos que poner en ese extremo, sobre todo cuando aún no se ha encontrado un papiro que contenga un texto exclusivamente filosófico, o que se encuentre dentro de una temática epistemológica, es decir, que hable del conocimiento en sí mismo, cuando en la antigua Grecia sí los hallamos. Y, bueno, mejor no posicionarnos ni en el primero de los grupos comentados ni en el segundo. Busquemos un camino intermedio para evitar ser unos flipados, ¿vale? Varios autores clásicos de la antigua Grecia no se cortan al decir que los egipcios tratarían temas relacionados con lo que nosotros consideraríamos como filosóficos. Cosas relacionadas con cómo debemos vivir, la naturaleza del tiempo, la mortalidad, etc. Al final esto nos lleva a decir que los egipcios sí podían desarrollar, y de hecho lo harían, la lógica. A ver, obviamente los antiguos egipcios desarrollarían la lógica, si no habrían llegado a ser la civilización tan tocha que fue, en todos los sentidos. Si buscamos en la mitología egipcia podemos hallar la concepción de la realidad que esta cultura tendría. Para ellos el mundo se componía de la tierra, donde habitaban los seres vivos, el cielo, con sus estrellas, y bajo tierra estaría el Duat, una suerte de inframundo. La realidad del día a día pasaba porque el sol durante el día sobrevolaba el cielo hasta la llegada de la noche, momento en el que se marchaba al Duat, tierra de los muertos, para renacer por la mañana y regresar al mundo de los vivos, y así una y otra vez. Así pues, se podría decir que los antiguos egipcios veían la realidad como un ciclo de acontecimientos que se repetían, y dentro de estos habrían elementos opuestos que coexistían en un equilibrio, el mundo de los vivos frente al Duat, el día y la noche, etc. Sin embargo, este ciclo no tenía por qué ser infinito, ya que la mitología egipcia nos presenta la posibilidad de que el caos acabase engullendo a la misma creación, al universo. Teniendo en cuenta, entonces, la caducidad de la existencia misma, los egipcios manejaban dos conceptos, el de Yet y Neje, pasado y futuro. Dos elementos que iban moldeando la realidad del individuo y que construían los ciclos de la existencia al que antes nos referíamos. Bien, tras ver estas movidas sobre la existencia misma podríamos ya hablar del ser humano como habitante de esta. Los egipcios consideraban que el individuo debía responsabilizarse de sus acciones en vida. Algo que se ve muy bien en el libro de los muertos. Aquí se relata el conocido como juicio de Osiris. Este consistía en un juicio que se le hacía al difunto para comprobar que había sido una buena persona en vida. Para ello se ponía en una balanza el corazón del difunto, y al otro lado una pluma. Si el primero no pesaba más que la segunda, entonces habría sido en vida una buenísima persona, mereciéndose una buena vida en el más allá. Esto nos indica la existencia de una moralidad en el pensamiento egipcio, así como reflexiones sobre la vida y la muerte.
Sin embargo, este no era impuesto mediante normas y leyes. Es decir, no había en la religión una lista de cositas que debías hacer o no para ser una buena persona y, por tanto, recompensado en el más allá, consiguiendo todos los trofeos y logros. Así pues, se entiende que los seres humanos tendrían libre albedrío. Naceríamos libres y con la capacidad de actuar como quisiéramos, aunque si querías ser alguien pro tras cascar debías tener una buena conducta. Otro punto interesante, y que merece la pena rescatar, es el concepto de El Ma'at. Este englobaba la idea de justicia, verdad y orden cósmico. Valores que eran atribuidos a una buena gobernanza del país, para así garantizar el equilibrio, ya no solo en lo político, sino también en la vida diaria. Las ideas que maneja el Ma'at se verían posteriormente en los mayores influencers filosóficos de la antigua Grecia. Por ejemplo, Platón en su República plantea el equilibrio y la armonía en el universo a través de la justicia, para que esto se plasme en una sociedad ideal. Aristóteles también evoca las ideas del Ma'at, abordando para ello un enfoque práctico, tratando el orden justo y el equilibrio en las instituciones y en la vida cotidiana. Se podría decir que la principal filosofía de vida de los egipcios sería que si haces el bien, te irá bien en la otra vida. Así que, en lugar de cuestionar todo, se enfocaban en vivir de manera correcta y en armonía con el universo. Por otro lado, un valor prime para los filósofos sería la observación y la capacidad de establecer valoraciones. ¿En el antiguo Egipto existía esto? Pues la respuesta es claramente que sí. Un ejemplo lo encontramos en algunos papiros relacionados con temas médicos. Los doctores del antiguo Egipto decían ante una enfermedad con una posible cura, que la tratarían, mientras que para aquellas en las que veían que poco se podía hacer contestaban con un no debe tratarse. Dejando a un lado que espero que esto no lo dijesen delante del pobre enfermo. Es un hecho que de la observación se podía desprender una cierta sabiduría en el campo de la medicina, y probablemente esto se diera igualmente en el terreno de la lógica filosófica. Otro punto muy interesante, que se puede sacar de lo que hemos comentado, es que se ve el uso de la ética en el conocimiento egipcio, o al menos en cuanto a la medicina, ya que el doctor es capaz de ser honesto ante una enfermedad y aclarar su capacidad para tratarla satisfactoriamente o no. Algo que nos lleva a decir que los antiguos egipcios conocían y aceptaban los límites del conocimiento. Así que, amigos, al final del día, tanto la filosofía griega como la egipcia nos ofrecen lecciones valiosas. Nos enseñan que está bien cuestionar, pero también que debemos vivir con propósito y bondad. La próxima vez que te sientas perdido en la vida, recuerda a estos sabios. Pregúntate, ¿estoy pensando por mí mismo? ¿Y estoy siendo una buena persona? Eso es lo que realmente importa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes dar un buen like, suscribirte, comentar. Y puedes ver otros vídeos del canal que te pueden interesar. Hasta la próxima.